Buenas a todos y bienvenidos seáis. Cuando hablamos de contactos de personas con supuestos seres extraterrestres, siempre existen, como en casi todo en esta vida, los dos bandos. Unos, los que creen que esto es posible y que hay razas que nos visitan a menudo, y los que no creen en nada de esto, y piensan que estas personas pues debieron sufrir algún tipo de alucinación o algo parecido. Pero también hay casos, como el que os quiero contar hoy, de que no solo una persona dijo ver o contactar con un ser venido de otro lugar, ya que en este caso fueron varias las personas, en este caso más concretamente eran 3 personas, que dijeron ver y algo más a un ser extraterrestre. Os pondré en antecedentes. Como os he dicho, estos eran 3 muchachos, vivían en Colonia, Alemania. Eran 2 muchachos y una muchacha joven, de edades comprendidas entre los 21 y 25 años, y todos los fines de semana, aunque suena un poco a guión de película, quedaban para ir a una pequeña casa de uno de los padres de ellos, y esta casa estaba situada en un bosque profundo llamado el Bosque Bávaro. Ya habían ido y visitado en varias ocasiones aquella casa, pero nunca les había sucedido nada, y menos algo tan extraordinario como lo que les llegó a ocurrir. Como os iba diciendo, pues los muchachos se prepararon todo y se dirigieron un viernes por la tarde hacia aquella casa en mitad, pues casi de la nada. Una vez llegaron allí, pues se instalaron y como jóvenes que eran, pues entre risas, bromas y demás, prepararon todo en aquel sitio para decentarlo para pasar ese fin de semana. La primera de las noches, pues todo iba con normalidad, se sentaron al lado de la chimenea para jugar, beber algo y pasarlo bien, pero unas horas más tarde ya empezarían a sentir cosas anómalas en aquel lugar. En esta ocasión fue la chica que empezó a sentirse algo mal, como mareada. Decía que sentía como unas vibraciones muy raras, como el aire algo viciado, pero los otros 2 muchachos pues no sentían nada en particular. Pensaron que se debió sentarle mal la bebida o algo de la cena, ya que ellos no percibían todo eso que decía su amiga. Un rato después pues decidieron irse a dormir, ya que eran altas horas de la madrugada, y aquí empezaría, podríamos decir, como el inicio de aquel contacto o encuentro, como si algo o alguien los fuera preparando para lo más impactante o chocante que llegarían a vivir. Empezó, como en muchos otros casos similares, a aparecer o emerger una luz bastante intensa, pero como parpadeante, que se iba filtrando por las ventanas y rendijas de la casa de madera. Al principio no se despertaron estos muchachos, pero una de las ocasiones la luz fue más intensa y potente que las demás, y uno de los chicos pues se asustó. Pensó que en aquel lugar coches seguro que no eran, que podría ser algunas personas que le querían asustar o algo peor. Avisó a los 2 amigos para decirles todo eso que ocurría. Cuando ya los 3 estaban despiertos y bastante asustados, decidieron salir al exterior a ver quién era o quiénes eran los que estaban molestando o lo que fuera con aquellas luces, que ellos pensaron que serían linternas o algo parecido. Pero echándole cierto coraje y salir de la cabaña, pues no vieron a nadie, no había nada, ni pisadas en el suelo, ni nada que hiciera indicar que alguien hubiera estado por allí recientemente. A pesar de todo, pues se fueron a dormir, allí no había nada ni nadie, y se quedaron algo más tranquilos dentro de lo que se podía en aquella situación. Al día siguiente, una vez los 3 ya despiertos, pues comenzaron a hablar sobre el tema, que era muy extraño todo eso y que esas luces tan potentes no podían ser simples linternas, que en definitiva que no era normal todo aquello, había algo que no encajaba del todo. Esa misma noche, la noche del segundo día, que correspondería al sábado, la situación fue a más. Una vez más, pues los muchachos sentados en la mesa, jugando a las cartas y tomando algo, empezaron a sentir lo mismo que la muchacha había sentido el día anterior, ese ambiente denso y pesado, esa vibración como condensada en el ambiente, ligeros dolores de cabeza, pero esta vez lo podían sentir los 3, y tras percibir aquello, quedaron, como decirlo de alguna manera, aletargados o medio adormecidos. Era una sensación muy parecida a eso.
Minutos más tarde, de nuevo aquellas luces hicieron acto de presencia, pero en esta ocasión no estaban dormidos. Estaban allí sentados en la mesa, como os decía, medio adormecidos o aletargados. Tras las luces, comenzaron a sentir los tres por igual una sensación nueva, o al menos el día anterior no la habían sentido. Tenían un fuerte impulso de salir de la cabaña, como si algo o alguien les estuviera llamando. Y poco a poco fueron saliendo sin mediar palabra entre ellos. Era como si alguien guiara sus pasos o sus movimientos. Lo que encontrarían al salir al exterior de esa casa fue bastante chocante e increíble. Ante ellos se encontraron con un ser también, como en muchos otros casos de este estilo, de características similares. Alto, de unos 2,5 metros aproximadamente, excesivamente delgado y otros rasgos típicos, ojos grandes y alargados, una impresión de estar como desnudo, pero se intuía una ligera ropa o algo parecido. En definitiva, como si se tratara de un gris, para hacernos una idea más sencilla. Pero lo más increíble, o casi rozando lo absurdo, es que no ocurrió nada en especial con ese encuentro, o al menos en principio eso parecía. Se quedaron los tres jóvenes y el ser con aspecto extraterrestre mirándose, sin que nadie moviera un músculo. Pasaron 2-3 minutos y eso parecía que no había ocurrido nada. Unos segundos más tarde, el ser se dio media vuelta y se fue perdiendo entre aquellos árboles en la oscuridad profunda de la noche. Los tres jóvenes, una vez este ser se había ido, pues volvieron al interior de la cabaña y poco a poco esa sensación de aletargamiento se fue disipando e iban volviendo como en ellos mismos. En un principio, ninguno de los tres dijo nada, era como si hubiera sido un sueño o algo muy difuso. A pesar de todo, y sin más, sin decirse nada entre ellos, pues se fueron a dormir. Al día siguiente, ya era domingo. Una vez se despertaron, conforme pasaba el día y sin haber hablado apenas entre ellos, pareciera que aquel efecto como de adormecimiento fuera desapareciendo y empezaron a intercambiar impresiones. Donde parecía que no había ocurrido nada, cada uno de ellos había sentido ante aquel ser algo totalmente distinto. Comenzó a decir la muchacha que anoche, cuando se encontraron con ese ser, ella sintió que él le miraba como con amor, pero con amor hacia nuestra especie. También sintió que de alguna manera extraña le quiso decir una serie de cosas, como unos mensajes, como que estamos bien, el mundo y todo lo que hacemos es correcto, que todo funciona como debería ser, que siguiéramos esa senda y que el amor es el camino indicado. Pero uno de los muchachos, todo lo que contó la chica le pareció de lo más extraño, porque él había percibido que aquel ser cuando le miraba lo hacía con odio o con maldad, como si le estuviera recriminando algo malo de lo que hacemos, como si todo lo que hacemos con la Tierra, nuestro mundo, fuera perjudicial. En definitiva, que lo que hacemos globalmente como seres es nefasto. Y el otro muchacho, al escuchar a sus dos amigos, quedó igualmente extrañado, porque a él, ese ser, le miró con indiferencia, como fríamente, que no le transmitió absolutamente nada, casi como si él no existiera, como si su presencia en aquel encuentro no tuviera la más mínima relevancia o importancia. Los tres chicos, a pesar de haber tenido un encuentro absolutamente increíble, no entendían nada, porque cada uno había sentido algo diferente al estar como en contacto con ese ser. A pesar de todo, pues al ser domingo tenían que volver a su ciudad y dejar esa cabaña o casa y volver a su vida cotidiana. En algunas o muchas ocasiones he escuchado decir que estos seres que nos supuestamente visitan se tratan de entidades con fines malvados. Quizás en esta experiencia esto sea así, porque cada uno percibió un mensaje totalmente opuesto al de los demás, como si quisiera engañarlos o perturbarlos de alguna manera, dando mensajes contradictorios. Sea como sea, quizás muchas personas pues tienen razón, y estos seres o supuestos visitantes no son más que entidades oscuras que vienen a manipular a ciertas personas, no se sabe el por qué, o estos jóvenes fueron víctimas de una alucinación colectiva, aunque eso parece más complicado.
a pesar de estar esto basado en hechos reales, pero una vez más, por imposiciones o posibles problemas con YouTube, he decidido hacerla y contárosla a mi manera. Aún así, siempre queda esta duda de si es posible o no es posible este tipo de encuentros. Pero eso sí, siempre, al menos opino eso, hay que dejar una pequeña ventana a la posibilidad de que todo esto pueda ocurrir realmente. Espero que esta experiencia os haya gustado. Y nada, sin más, queridos amigos, un fuerte abrazo a todos, muchas gracias y hasta la próxima.